sé si os habrán dicho a vosotros en Euskaltegi tú y yo, que han importado de Europa un programa nuevo, pero estupendo, ¿eh? Ay, ama, no me digas. Sí, sí. ¿Y de qué se trata? Pues nada, que se llama Solaskide. ¿Solaskide? Sí, se llama Solaskide. Y se trata, pues chica, pues eso de la que va en Euskaltegi, pues que está con la otra, con la euskaldunzarra, ¿no? Y para practicar eso. Y se debe aprender muy rápido, ¿eh? Ay, eso es lo que me hacía falta a mí. Que llevo 2 años atascada en la segunda urracha y no hay manera de acabar. ¿Será que me tengo que apuntar? Pues será. ¡Piticlin, piticlin! Dígame. Kaixo, Mirentxu. Mirentxu? Sí, dígame. A ber, jakunetik deitzen dizut, galdera batzuk egiteko Solaskide programaren inguruan. Ados? Sí, lo de la práctica. Bai. Hori da. A ber, Mirentxu, gustatzen zaizu kantatzea? Bueno, más bien canto en la ducha, pero bueno, no se me da mal, ¿no? Vale. A ber, Mirentxu, gustatzen zaizu kantatzea? Bai, kantatzea bai. Gustatzen zaizu dantza egitea? Bueno, eso más bien ver, me gusta ver. Bueno, eta sukaldaritza, adibidez, gustatzen porque no tengo otro remedio de hacer la comida todos los días, chica. Bueno, eta pasiatzea, gustatzen zaizu? Hoy bai. Eso me encanta. Voy todos los días a dar la vuelta a Zubieta y los domingos me hago las 3 playas. Ah, bueno, ondo. Vale. Bueno, bai da, datorren astean euskaldunzar batek deituko dizu, hitzordua jartzeko, ados? Ah, vale. Hala, agurren. Aio. ¡Ay, qué nervios! Me empiezo en el Solaskide, chica. No me digas. Imagínate que me viene una casera cerrada de esas que no se le entiende nada y a ver cómo me las arreglo. Ya te digo. Mira, no me digas que el plan este no es un poco raro. Sí, ¿eh? Oye, no sé, todas las semanas, ¿quién va a querer estar con alguien 1 hora, con alguien así que parece gilipollas, que está todo el rato ahí tartamudeando? ¿Quién va a querer eso? Ya te digo, y encima gratis. Esto me huele mal, ¿eh? Es que me parece muy raro. Mañana sí, Guiñén.